¿Ya? Ahora vamos a empezar a grabar y ver esto. La cuestión social, ya que es fundamental. Ya, a ver, si bien esta revolución industrial que hemos visto significó muchas mejoras en el ámbito de la producción en muchos países, por ejemplo, Inglaterra empezó a crecer mucho económicamente, los países que desarrollaron la revolución industrial empezaron a crecer, les fue muy bien, pero esto no se vio reflejado en todos los ámbitos de la sociedad, ¿ya? Muchas veces esta revolución industrial significó un deterioro en la vida de los mismos trabajadores que trabajaban en la revolución industrial, ¿ya? Había cambiado mucho también la forma de trabajar, ¿ya? Principalmente los trabajadores que antes trabajaban en el campo tuvieron que ir a la ciudad, ¿ya? A trabajar y tuvieron que tener un nuevo vínculo con el trabajo, ¿ya? Y eso lo vimos en la clase pasada con un mapa conceptual que igual se los traje, ¿no? Para ir comparando, ¿ya? Acá empieza a surgir lo que es el trabajo industrial, el trabajo mecanizado y el trabajo en serie. Vamos a ver en lo que va a aparecer el Taylorismo, esta idea de esperen un poquito que voy a aceptar a sus compañeros, sí, ya, la idea del Taylorismo, que empieza a haber un trabajo en serie, ¿ya? Donde cada trabajador hace una pequeña cosa y finalmente se transforma en algo más grande, ¿ya? Por ejemplo, un trabajador aparece, mueve una tuerca, y aparece con una, ¿cómo se llama esa palabra? Con una máquina, aparece el producto que hay que mover, después aprieta la tuerca, se sigue moviendo, aprieta la tuerca. Eso es un trabajo en serie, que va a ser muy, muy común en esta época, ¿ya? Donde el trabajador, ¿qué es lo que hace? Algo muy simple. Entonces, claro, la gente no le va a pagar mucho a los trabajadores, por eso, ¿ya? Y ahora vamos a ver este cambio en lo que fue el mismo trabajador en la revolución industrial, lo mismo que vimos la semana pasada. Antes de la revolución industrial, el trabajador producía en lo que era artesanalmente. Era un artesano, dueño de un producto, era más bien o sea, era un trabajador que lo hacía en un taller, algo más familiar. Ya, por ejemplo, si había un trabajador de poleras, él hacía sus poleras en un taller familiar, ¿ya? Y él mismo vendía sus productos. Entonces, el trabajador era más bien era el que producía y después él era el comerciante que los vendía. ¿Qué ocurrió después de la revolución industrial? Ya esto va a cambiar rotundamente en el trabajador. ¿Por qué? De pasar una producción familiar, producción en un pequeño taller, empezó a trabajar en una producción de fábrica. Ya, es decir, ahora el trabajador ya no es dueño de su propio trabajo, ya, porque el que va a ser dueño se va a ser el dueño de la fábrica, no es como antes que era el propio dueño de su trabajo. ¿Ya? Pueden producir lo mismo, pero lo producen a gran escala, ¿ya? Y finalmente, él no va a cobrar por el producto que se va a producir, sino que va a cobrar un salario, un sueldo, mes a mes, día a día, que va a ser necesario para vivir, ¿ya? Eso es súper importante porque el trabajador ya cambia. Antes vendía su polera, vendía su pantalón, vendía lo que hacía, su artesanía, ahora no. Él va a cobrar un sueldo por trabajar en esa fábrica, ¿ya? Beneficio no hay, tienen que ver qué sería, porque ahora puede estar trabajando todo el día, haciendo un trabajo muy simple y le pagan mucho menos, ¿no? Que quizás antes vendiendo su polera podía ganar más dinero, ahora no, ahora solo gana un sueldo. Eso tenemos que tener claro. Y aquí empieza a surgir esta idea del sueldo del trabajador que va a depender de otro, ¿ya? Antes, mucho antes existían las relaciones de dependencia, ¿ya? Bien, pero para subsistir ahora no, existe de que solo se trabaje por un dinero, el dinero acá se transforma en algo fundamental, y tiene esta idea de que el trabajador es libre, ¿ya? Acuérdense que también está esta idea de libertad que empieza a surgir en esta época del liberalismo, donde las sociedades son más libres, no están obligadas a un rey. O sea, acá el trabajador es libre, hay poco sueldo, pero ¿qué pasa? Si el trabajador quiere, es libre de elegir, ¿ya? Ahí también hay otras cosas, pero esa es lo que se llevaba en la idea. El trabajador quiere trabajar por 100 pesos la hora, es su decisión, ¿ya? Porque él es libre. Ahí no veían nada que el trabajador tenía que prácticamente estar obligado a trabajar ahí, porque era el único trabajo que le daban y si no se moría de hambre. Pero acá se veía mucho esto de la libertad. Entonces no existían regulaciones en el trabajo, ¿ya? Porque como
se hablaba mucho de la libertad. Sí, el trabajador podía irse cuando quería del trabajo, lo estaba haciendo porque él quería, ¿ya? Entonces no existe una regulación del trabajo, y eso va a traer muchos problemas, ¿ya? Y acá va a surgir la palabra proletariado. ¿Ustedes alguna vez han escuchado la palabra proletariado? Ustedes en la tele, en los discursos políticos, ¿nunca han escuchado esto? ¿No? ¿Nunca han escuchado el proletariado? Ya. A ver, cuando hablamos de proletariado estamos hablando de los trabajadores obreros, ¿ya? Siempre que vamos a escuchar la palabra proletariado hablamos de los trabajadores, ¿ya? Obreros en un principio, y ya en la actualidad cuando se habla de proletariado se habla mucho de un discurso político, y se está hablando directamente de los trabajadores. Entonces, si ustedes escuchan proletariado, es igual a trabajadores, ¿ya? Trabajadores urbanos en un principio. ¿Ya? Entonces, ¿cuándo nace esta palabra? Nace en la Revolución Industrial, ¿ya? Cuando los mismos campesinos, que ya vieron que por las máquinas su trabajo había sido reemplazado en el campo, o ya no necesitaban tanto de su ayuda en el campo, tuvieron que emigrar a otros lugares para trabajar, para vivir. ¿Y dónde van a migrar? Principalmente donde se están instalando las nuevas fábricas, a la ciudad. Como vamos a saber, la ciudad no está capacitada para que llegue tanta gente del campo a la ciudad. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Estos campesinos van a tener que ir a vivirse a las periferias, ¿ya? Por ejemplo, Santiago se construyó así, ¿ya? Santiago en un principio era solo lo que ya conocemos, el centro de Santiago, ¿ya? Y a mediados del siglo XVIII, principios del siglo XX, la población del campo también tuvo que venir a migrar desde el campo a la ciudad. Entonces, ¿dónde se puso a vivir? En las fronteras de la ciudad, en las periferias de la ciudad. Y ahí empezaron a surgir comunas que están alrededor de la ciudad, que son bastante populares, ¿ya? Y así fue creciendo la ciudad de Santiago. Entonces, por ejemplo, desde más lejos del centro de la ciudad, significa que fue creada más tarde esa comuna, y era porque la gente que venía desde otros sectores tenía que ir a vivir ahí, ¿ya? Pero, por ejemplo, vamos a ver comunas, sobre todo lo que era San Miguel. Actualmente era una comuna donde la gente del campo iba a vivir ahí, y esa comuna era, en ese tiempo era la periferia, ¿ya? Ahí estaba prácticamente lo que es eh, el matadero, ¿ya? Entonces ahí es muy importante entender cómo se va construyendo la ciudad. La ciudad aquí también, después de la Revolución Industrial, incluso en el momento de la Revolución Industrial, se va construyendo así. Toda la gente del campo se va a vivir a la ciudad y se va a vivir a las periferias. Es algo que la ciudad no está adaptada para que llegara tanta gente. Entonces, lo más probable es que estos trabajadores, y no es lo más probable, lo que pasó a estos trabajadores, no podían llegar a vivir en una casa ya hecha, sino que tenían que empezar a construir sus propias casas, y como darnos cuenta, no van a existir las condiciones. Entonces, aquí van a surgir un problema social, donde los trabajadores ya no van a poder vivir bien, porque se empezaron a llegar a todos a la ciudad y se empezó a ver una aglomeración de trabajadores, ¿ya? Y muchos de estos trabajadores no tenían trabajo, y empezaron a surgir los conventillos, ¿ya? Y aquí vamos a ver un poquito qué problemas van a tener, ¿ya? Y aquí viene el concepto de cuestión social, ¿ya? Y aquí esto es muy fundamental que ustedes ya lo aprendan. Este es un concepto de James O. Morris, ¿sí? Ya que es un historiador que resumen bastante bien lo que significa la cuestión social. Porque como vemos, la cuestión social dice la cuestión, ¿ya? Como no hay algo claro, entonces la cuestión social abarca muchas cosas. Entonces dice, textualmente lo que dice es su definición de cuestión social. La cuestión social son las consecuencias sociales, laborales e ideológicas de la industrialización y urbanización naciente, ¿ya? Entonces, ¿qué parte diciendo él? Ya. La cuestión social es una consecuencia de la industrialización, de este proceso de revolución industrial, ¿ya? Consecuencias sociales, es decir, de la sociedad, laborales, de trabajo, e ideológicas, ¿ya? De ideologías que van a surgir, y de la urbanización naciente, es decir, de esta forma de estar creando una nueva ciudad, ¿ya? En que se ve reflejado una nueva forma dependiente del sistema de salarios, la aparición de problemas cada vez más complejos pertenecientes a viviendas obreras, atención médica y salubridad, la constitución de organizaciones destinadas a defender los intereses de una nueva clase trabajadora,
huelgas y demostraciones callejeras, tal vez choques armados entre los trabajadores y la policía o los militares, y cierta popularidad por las ideas extremistas, con una consiguiente influencia sobre los dirigentes de los trabajadores. ¿Ya? Prácticamente lo que está diciendo la cuestión social abarca muchas cosas, pero todo lo que va a suceder después de la revolución industrial en torno a los trabajadores, a la sociedad. ¿Ya? La cuestión social se enfoca en lo que es los trabajadores y todo lo que va a suceder con los trabajadores después de esta revolución industrial, después de ir a vivir a las ciudades. ¿Ya? Eso va a ser la cuestión social, todos estos problemas que van a vivir. Y aquí vamos a ver algunos problemas. ¿Ya? Por ejemplo, el problema de los bajos salarios. ¿Cuánto creen que le pagaban a un trabajador acá? A ver, en la actualidad, ¿existe una ley que regule el sueldo mínimo en la actualidad? Vamos, ahí contesten por chat o contesten por acá, vamos. A ver, en la actualidad, sépanos, a ver, veamos bien. A ver, Martín Pessoa, ¿sabes si hay en la actualidad, hoy día, Chile, existe una ley que regule el sueldo mínimo? ¿Existe una ley del sueldo mínimo? Martín Pessoa, a ver, ¿saben? O Martín Almes, porque los dos. ¿Saben si hay una ley que regule el sueldo mínimo? ¿Cuánto es lo mínimo que pueden ganar? A ver, Martín, que no escuché muy bien ahora, de nuevo. Dígame, ¿me puede repetir la pregunta, por favor? ¿Si sabes si existe alguna ley en la actualidad que regule el sueldo mínimo? La de 300, que subieron un poco más, la de 340.000 pesos, ¿no? Pero de eso es solo un contrato. Claro, pero existe en la actualidad por lo menos un contrato que dijiste muy bien, y una ley que va a regular el sueldo mínimo, por contrato. ¿Ya? Imagínense que en el tiempo donde empieza la revolución industrial, no existe contrato, primero que todo. No existe la idea de que haya un contrato, porque supuestamente el trabajador es libre de decidir si quiere trabajar ahí. ¿Ya? Y no existe una regulación del sueldo mínimo. ¿Ya? Entonces, de hecho, no existen leyes de trabajadores. Entonces, el salario mínimo es prácticamente una moneda, algo para vivir al día. ¿Ya? Y de hecho, en muchos lugares, por ejemplo en Chile, habían partes donde no se les pagaba con un salario en dinero, sino que se les pagaba con fichas. Tenía una ficha acá. ¿Ya? Se les pagaba con fichas a muchos trabajadores, fichas que no servían para comprar cualquier cosa. ¿Ya? O sea, yo no podía, hagamos que hubiese un trabajador, yo tenía esta ficha, se me pagaba. Yo no podía ir a un negocio cualquiera a comprar con esta moneda. ¿Ya? Entonces había muy bajos salarios en esa época. Era uno de los principales problemas. ¿Por qué? Porque, ¿qué ocurría? Como no hay una regulación, el empleador, el dueño de la industria, va a buscar pagarle siempre lo menos posible al trabajador. ¿Ya? Por otro lado, existen largas jornadas de trabajo. A ver, de nuevo la misma pregunta. ¿Alguien sabe si hoy día en Chile existe una ley que regule la jornada de trabajo? ¿Sabe? A ver, Antonella Soto, ¿sabrá? ¿O Canela? ¿Sabrá si existe una ley que regule la jornada de trabajo hoy día en Chile? ¿Cuánto es lo máximo? Ya, la Canela dice que sí. ¿Cuánto es lo máximo que se puede trabajar al mes en Chile? A la semana en Chile, perdón. A ver si alguien sabe. Eran 45 horas semanales, ¿o no? 45 horas semanales, muy bien. ¿Ya? Y había un proyecto de ley que quiere bajarla a 40 horas. Y de hecho, ayer salió un precandidato presidencial diciendo que quería bajarla a 36 horas. Por ejemplo, hay países como Alemania que son máximas a la semana 36 horas. ¿Ya? Pero acá tampoco existe ninguna ley de jornada laboral. ¿Qué ocurre? Hay muchos trabajadores que trabajan 16 horas al día por un bajo salario. ¿Ya? Imagínense 16 horas al día trabajando. ¿Y cuántas horas tiene el día? 24. 2/3 del día va a estar trabajando. Y por un sueldo muy pequeño. Imagínense la vida familiar de ese trabajador. Prácticamente está 16 horas trabajando, después tenía que volver a su casa,
En el viaje se demoraría a perder 1 hora, 2 horas, le quedaban 6 horas para dormir y para estar con su familia. ¿Ya? Imagínense el estrés que tenía ese trabajador, la salud que habrá tenido. ¿Ya? ¿Qué ocurría? También habían malas condiciones de vida para los trabajadores urbanos, principalmente donde vivían. De hecho, acá yo les puse una foto de cómo vivían los trabajadores urbanos en esa época. ¿Ya? Si se dan cuenta, es una casa, un conventillo, ¿ya? Donde llegaban todos los del campo a vivir en conventillos que eran como casas donde tenían hartas habitaciones, porque vivimos acá, donde vivían prácticamente todos amontonados. ¿Ya? Las innovaciones del trabajo que habían llegado a la revolución industrial hacían que el trabajador prácticamente no tuviera que, no se necesitara mucho, solo se necesitaba era mover una tuerca o hacer algo muy simple, entonces se les pagaba muy poco. ¿Ya? El campesino, por otro lado, ya no es dueño de sus tierras, sino que se transforma en un jornalero que va trabajando por jornadas. ¿Ya? Y le va trabajando a alguien que es dueño de las tierras. También va a perder mucho lo que es el campesino, los que se quedaron en el campo. ¿Ya? El artesano, que antes tenía su propio taller, ahora está trabajando en una fábrica, que es un trabajador asalariado que trabaja por pésimas condiciones de vida. ¿Ya? Y como vemos aquí en los conventillos, era muy fácil que si alguien se enfermara, se contagiaran todos. Primero que todo, porque se les pagaba muy poco. Tenían que mantener una familia con un sueldo muy pobre, ya no existía una regulación laboral, ya vivían todos juntos, ya, porque todos migraron del campo a la ciudad, muchos migraron del campo a la ciudad y no tenían lugares donde vivir. Ya, imagínense a alguien se resfría. ¿Qué va a ocurrir ahí? Es lo muy parecido a lo que pasa en la actualidad, ¿ya? Con el COVID y con algunas personas migrantes que vienen a vivir acá en Chile y a buscar trabajo y por pésimas condiciones de trabajo, porque todavía no vamos a decir que todavía esto se ha solucionado, ¿ya? Hay muchos migrantes que vienen actualmente a Chile a trabajar, ¿ya? Y como no tienen papeles, muchos empleadores se aprovechan y tienen que vivir en condiciones pésimas. Y ahora con el COVID, ¿qué pasa si se enfermaba uno? Hace poco salió una noticia, bueno, el año pasado. Contagiaba a todos sus cercanos que vivían en pésimas condiciones, vivían prácticamente como conventillos actualmente, ¿ya? Entonces ocurría lo mismo acá. Estos trabajadores que venían del campo a trabajar vivían en pésimas condiciones de vida, uno se enfermaba y aparecían muchas enfermedades. Además que como ganaban muy poco, no comían muy bien, tenían defensas bajas, muchos morían. Por otro lado, no existía un seguro social, no existían leyes que protegieran a los trabajadores. Entonces, ¿qué pasa si había un trabajador que trabajaba en una fábrica donde utilizaran maquinaria pesada? Ejemplo. ¿Qué pasa si ese trabajador se cortaba la mano? ¿Quién respondía porque esa persona se cortó la mano? ¿Quién le respondía a su familia? ¿Qué pasaba ahora con el empleador? ¿Qué hacía el jefe, el dueño de la industria? Ah, se cortó la mano. Hay otra persona que puede venir a trabajar. Él ya no puede trabajar, se va. Y la persona que se cortó la mano por estar trabajando, tenía que prácticamente aceptar y ahora arreglársela sin una mano, alguien que le diera trabajo sin una mano. ¿Ya? Y eso ocurría muchas veces, ya con estas máquinas, muchos trabajadores se accidentaban y impedía que pudieran trabajar y incentivaba esta forma de vida. ¿Ya? Y si se dan cuenta, acá son fotos de los conventillos. ¿Ya? ¿Me pueden describir los lugares? ¿Se ven bien? ¿Se ven mal? ¿Qué problemas habrá acarreado estos lugares? A ver, Juan Pablo Lillo, ¿me puede describir estos lugares? Describir la imagen de estos lugares. Si se puede, eh, ahí el Martín dijo por interno contaminación, ¿ya? Sí, mucha contaminación ahí. Juan Pablo Lillo, ¿puede describir un poquito cómo sería estas imágenes que son los conventillos? ¿O cómo creen que vivían? ¿O otra persona? Ya que el Juan Pablo no...
No, pero describe cómo es la foto, Juan Pablo, ahí. ¿Cómo crees que es vivir ahí? Todos ustedes también pónganse en esa situación. ¿Cómo creen que es vivir en este sector? Ahí vivir todos juntos ahí. ¿Creen que a ver, que están viviendo bien o que están viviendo mal? Ahí dice, Internet debe ser malo porque tiene toda la pinta de que hasta los niños trabajan. Y eso que también dice malo, quizás poca higiene. Y ahí dijeron dos cosas súper importantes y pésimo. Por ejemplo, ahí dijo algo que dice que hasta los niños trabajan, dijo el Martín. Claro, ahí vamos a ver que justo eso, que hasta los niños trabajaban. ¿Ya? Eh, claro, a ver, ollas comunes. De hecho, si se dan cuenta de la cuestión social, son los problemas que se llama la cuestión social. Es muy parecido a lo que estamos viviendo nosotros en la actualidad. ¿Ya? Todo este malestar que existió desde el 2019 fue muy parecido, pero mucho peor en lo que era en la revolución industrial. Ya estos trabajadores vivían así y la élite, los jefes, los dueños de la fábrica vivían en otro mundo prácticamente, entre los que realmente hacían el trabajo y que hacían que esa persona ganara el dinero, vivían así, vivían enfermos, tenían que hacer lo más probable ollas comunes, ¿ya? No, tendría que ver si existían en ese tiempo como las ollas comunes. Las ollas comunes son más de los 60, 70 años, pero el mismo problema debe haber existido. ¿Ya? Y voy a averiguar. Poca higiene, completamente poca higiene, los niños trabajan, ¿ya? Y poca higiene, ¿qué trae consigo la poca higiene? Enfermedades. Imagínense, tienen mala higiene porque no tienen, imagínense cómo están lavando la ropa, están trabajando todo el día, los niños están trabajando todo el día, la higiene de ese sector, alguien se enferma, se contagian todos, ¿ya? No hay distanciamiento social, ¿ya? Imagínense ahora, una de las protecciones contra el COVID es lavarse la mano. Lavarse las manos, ustedes ya estarían protegiéndose contra el COVID. Imagínense acá, COVID ahí estaría en su máximo esplendor, ¿ya? Poco distanciamiento social, viviendo todos juntos, saliendo a trabajar porque necesitan salir a trabajar. Hoy, si hay algo que ver con la realidad, ocurre lo mismo. Ya necesitan salir a trabajar, entonces esto ya es mucho problema. ¿Ya? Y además que los mismos empleadores, los mismos dueños de la industria se aprovechan de eso, ¿ya? Porque les pagan poco, muchas veces les pagan en fichas, ¿ya? Entonces es lo que les queda a estos trabajadores, ¿ya? Si no van a trabajar, ni siquiera pueden vivir así, ¿ya? Y aquí también vamos a ver lo que es el trabajo infantil y femenino, ¿ya? Acá empieza a surgir mucho lo que es el trabajo infantil y femenino, porque, y se aprovechan de eso porque a las mujeres y a los niños se les paga menos. Y se aprovechan de eso porque también eran más dóciles, más fáciles de controlar y, eh, y eran más baratos, se les pagaba mucho menos. Entonces, para el empleador era mejor contratar a niños y a mujeres porque les pagaban menos, ¿ya? Y aquí hay un rol, claro, porque se va a cambiar lo que es la estructura de la sociedad en ese tiempo. Ahora ya la mujer también tiene que salir a trabajar, ¿ya? Y el niño también es un problema. Todos van a trabajar y apenas pueden vivir. Y aquí va a ver mucho lo que es el trabajo infantil. Ahí está. Aquí es cuando las mujeres ya empiezan a trabajar y aquí vemos el trabajo infantil. Aquí vemos, eh, acá el más grande de haber tenido 20 años, pero miren los niños cómo trabajan. Y miren las condiciones en que trabajan los niños. ¿Ya? A pie pelado, prácticamente. Ya no sé si hay en la serie del Martín, que yo todavía no la veo, se verá trabajo infantil. ¿Ya? Pero era muy común en esa época ver el trabajo infantil. Ahí si el Martín nos podría responder, ¿se ve o no en esa serie? La debería ver. Acuérdenme de verla, porfa. Ay, pero poco, ¿ya? Debe ser un poquito más actualizada. ¿Ya? Es
en un principio de la revolución industrial existía mucho trabajo infantil, y hay muchas películas como David Copperfield que muestran este trabajo infantil. Si alguien ve David Copperfield, la película, de niña se puede ver el trabajo infantil. Hay otras películas ambientadas en ese mismo periodo que muestran cómo es el trabajo infantil. Pero, ¿qué va a ocurrir? Van a haber intentos de solucionar esto, ¿ya? Es decir, van a decir, ya, aquí estamos mal, el capitalismo, esta forma de liberalismo económico, no está dando mucho efecto. No está dando muchas cosas, está haciendo mucho efecto, pero no está dando muchas cosas buenas para los trabajadores. Le está dando cosas buenas para los jefes de la industria, para la burguesía, a la gente que tiene dinero, pero a los trabajadores, a los ex campesinos no le está dando muchos frutos. Y aquí empiezan a haber intentos de solucionar las cosas. Principalmente van a haber intentos ideológicos, nuevas posturas políticas que van a surgir y van a nacer acá para solucionar estos problemas, ¿ya? Y aquí vamos a descubrir dos ideologías muy importantes, que van a ser el socialismo y el anarquismo. Ya no sé si han escuchado alguna vez, que son movimientos ideológicos que finalmente se van a transformar en formas de ver el mundo y de cómo el mundo debería ser para solucionar estos problemas de la revolución industrial, ¿ya? Entonces, cómo debería ser un gobierno, cómo debería ser la política, qué debería ocurrir, ¿ya? Y aquí van a haber intentos de solución. Ideológicamente va a surgir el socialismo y el anarquismo. Y el socialismo lo vamos a encontrar en dos visiones. Por un lado va a estar el socialismo utópico, ¿ya? ¿Qué quería el socialismo utópico? Llegar a una sociedad sin clases, ¿ya? Despertar esta conciencia social de los trabajadores, que se dieran cuenta de que ellos son los que están trabajando y que están haciendo rico al otro, ¿ya? Entonces querían llegar finalmente a una sociedad sin clases donde logren una equidad para todos, tanto para el dueño de la empresa como para el trabajador, ¿ya? ¿Por qué se llama socialismo utópico? Porque dice, ya, nosotros queremos llegar a una sociedad prácticamente sin clases. ¿Cómo lo hacemos? No sé, pero hay que llegar a una sociedad sin clases. Por eso se llama utópico, porque prácticamente no dice cómo hacerlo, ¿ya? Dice que quiere llegar a una idea de socialismo donde todas las clases sean iguales, pero no dice cómo, no tiene una visión de por qué ha sucedido eso, ¿ya? Y se llama socialismo utópico. Utópico porque prácticamente nunca se va a llegar. Y uno de los mayores exponentes es este personaje que es Saint-Simon, que fue el creador del socialismo utópico. Pero aquí nos vamos a enfocar en lo que es el socialismo científico, ¿ya? Que el socialismo científico fue representado por Karl Marx y Friedrich Engels, que son alemanes, ¿ya? Y principalmente se va a dar representado en sus obras, sus libros, el Manifiesto Comunista y el Capital, ¿ya? ¿Por qué se llama socialismo científico? Porque también va a buscar una idea de una sociedad sin clase, un Estado socialista, pero él va a decir qué pasos tiene que seguir la sociedad para llegar a eso. También va a dar idea de cómo ha sido siempre la historia y cómo hemos llegado a esto. ¿Ya? Marx y Engels plantean que la historia siempre se ha dado por la lucha de clases. De hecho, dice que la lucha de clases es el motor de la historia, que desde tiempos antiguos siempre existió esta relación de los que tienen y de los que no tienen, que siempre han ido luchando y así la historia ha ido evolucionando, hasta que llegamos al día de hoy, en ese momento donde va a existir dos clases, una clase burguesa, que es la dueña de los medios de producción, y la clase proletaria, que son los trabajadores, ¿ya? ¿Qué va a decir Marx? Esto, ya teniendo esta idea de cómo hemos llegado a esta revolución industrial, donde hay unos que tienen todo y otros que tienen prácticamente que son la fuerza laboral, unos que tienen los medios de producción, es decir, las fábricas, y otros que trabajan, Marx va a plantear la idea de que tiene que haber una revolución de los trabajadores o proletarios, y finalmente los proletarios tienen que tomar el poder, ¿ya? Y que finalmente tomen el poder y controlen todos los medios de producción, que serían las fábricas, y así de alguna forma empiece lo que se llame la dictadura del proletariado, ¿ya? Y que todos los medios de producción, es decir, las fábricas,
todo por donde se produce sea de el trabajador, ¿ya? Que el trabajador sea el dueño de eso. Y esto mediante la dictadura del proletariado, que el Estado, el que gobierne, sean los trabajadores, ¿ya? Entonces todos los que controlen la economía va a ser una economía centralizada estatal, que el Estado va a estar al control de todo, ¿ya? Y eso es lo que vamos a conocer como marxismo posteriormente, ¿ya? Porque lo plantea Marx. Aquí vamos a ver un poquito de cómo funciona esta idea de lucha de clases, ¿ya? A ver, ¿qué nos va a decir Marx para que podamos llegar a esta idea de un Estado donde todos seamos iguales y no exista esta idea de una clase burguesa y una clase trabajadora? ¿Ya? Va a existir el proletariado o la clase trabajadora que va a estar en constante lucha con la burguesía. Como ya habíamos visto, la burguesía era la clase alta, la clase predominante, la dueña de las fábricas, ¿ya? Y estos van a estar siempre en constante lucha, unos ofreciéndoles poco dinero, otros queriendo vivir, pero siempre van a estar en lucha, ¿ya? Como hay clases opositoras. Y de hecho aquí, por ejemplo, vemos una foto, una imagen de un ajedrez. Si se dan cuenta en este ajedrez, acá alguien ha jugado ajedrez, están las fichas como el caballo, el alfil, el rey, la reina, pero no hay peones. Pero acá vemos puros peones. Eso es lo que, de alguna forma, lo que refleja la lucha de clases. Una lucha entre los que tienen todo y los que ya prácticamente son los que trabajan. La burguesía, que es la dueña de los medios de producción, los dueños de las fábricas, contra el proletariado, que es el que trabaja, que finalmente es el que le da la plata a la burguesía, porque ellos son los que trabajan. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Para Marx, todo está bien, pero esta lucha siempre ha existido. Pero ahora, ¿qué ocurre? El trabajador tiene una conciencia de clase. El trabajador se da cuenta que está viviendo mal, que está viviendo así. El trabajador se da cuenta y que tiene que hacer algo para cambiar, ¿ya? Y entonces, ¿qué tiene que hacer? Organizarse, ¿ya? Entonces, la conciencia de clase, el trabajador se organiza, ¿ya? Y empieza a luchar contra lo que sería la clase burguesa. Esto mediante huelgas, revoluciones, vía armada, vía en muchas formas. De hecho, cuando vemos el concepto de revolución industrial, o sea, de cuestión social, habla de acá. Huelgas, demostraciones callejeras, choques armados entre trabajadores y policías o militares, y cierta popularidad de ideas extremistas, ¿ya? Entonces aquí muchos de estos empiezan a adoptar estas ideas del marxismo, ¿ya? ¿Qué plantea? Cuando los trabajadores empiezan a organizar, empieza esta revolución, ¿ya? Donde finalmente el trabajador va a tomar el poder, se va a tomar la fábrica, va a tomar el gobierno, y va a existir una sociedad sin clases, ¿ya? Donde no existe una clase burguesa ni una clase trabajadora. Y eso también va a ocurrir de toda la historia, que siempre había existido una clase que tiene más beneficios y otra clase que tiene menos beneficios. Antes eran esclavos, antes eran siervos, ¿ya? Ahora eran trabajadores, ¿ya? Antes eran los reyes, antes eran los emperadores, ahora son los trabajadores y la burguesía. La burguesía tiene el control, tiene los medios de producción, y los trabajadores no. ¿Ya? Con esta revolución, ya que existe esta idea de que el trabajador en sí es el que da finalmente la plata, el que produce, cuando el trabajador se organiza, empieza esta revolución. Y finalmente se va a llegar a lo que es una sociedad sin clases, donde ya no exista ninguna clase y todos están iguales porque todos tienen los mismos derechos, todos tienen los medios de producción. El Estado es el que controla todo, ¿ya? Eso es el socialismo científico, que después va a derivar en ideas como en partidos políticos como el Partido Socialista, el Partido Comunista, que existen actualmente. Y por otro lado está el anarquismo, ¿ya? El anarquismo también lo va a plantear Michael Buchanan, aquí el que vemos en esta fotito, ahí. ¿Qué afirmaba él? Afirmaba que existía una libertad de toda la comunidad completa, ¿ya? Que no debería existir un Estado que controle, a diferencia del marxismo, que decía que el Estado debería tener los medios de producción. El anarquismo plantea que debería haber una sociedad de iguales entre todos, ¿ya? Y tampoco que la existencia de un Estado que oprima a las personas, ¿ya? Porque finalmente el Estado es el que va a oprimir a las personas. Entonces,
también hay gente que se va a empezar a plantear el anarquismo, donde también va a existir una sociedad sin clases, ¿ya? Pero tampoco va a existir un Estado que controle. Que ahí estaría la diferencia con el socialismo. Por otro lado, la Iglesia Católica también va a plantear algunas soluciones. Y aquí se va a llamar la doctrina social de la Iglesia. ¿Ya? La Iglesia va a ver que todo esto está mal, ¿ya? Que la cuestión social se está dando y que los trabajadores están viviendo mal, entonces también van a plantear soluciones, ¿ya? Y que, en base a la idea católica principalmente, ¿quién lo va a hacer? Va a ser el Papa León, que va a ser el Retum Novarum, ¿ya? Que es de alguna forma un postulado de la Iglesia Católica, una carta abierta de la Iglesia Católica, en la cual va a plantear sobre la imposición de derechos laborales a los trabajadores, ¿ya? Va a apoyar a los sindicatos, futuros sindicatos, y de alguna forma va a idear que estos problemas de los trabajadores no existan, ¿ya? Pero se va a poner a favor de los trabajadores, ¿ya? De mejorar las condiciones de vida de los trabajadores. Y ahí aquí también van a surgir ciertos sectores políticos que van a apoyar, y ahí van a ser a futuro lo que es el social cristianismo, etcétera, etcétera. ¿Ya? Pero también van a existir otras respuestas, ¿ya? Respuestas de los mismos trabajadores que se van a organizar, ¿ya? Y aquí va a surgir, por ejemplo, el ludismo, donde los trabajadores, ¿qué van a hacer? Van a hacer muchas revoluciones contra las máquinas, ¿ya? Por ejemplo, van a hacer grupos que se van a encargar de destruir máquinas. ¿Por qué? Porque las máquinas supuestamente son las que le quitaron el trabajo a los trabajadores. ¿Ya? Como surgieron estas máquinas, el ludismo se encarga de romper estas máquinas. Pero hay otros trabajadores que se van a decir, ya, estamos viviendo un nuevo contexto y tenemos que apoyarnos entre los mismos trabajadores. Y van a existir las mutuales y los sindicatos, ¿ya? Las mutuales son agrupaciones de ayuda mutua entre los mismos trabajadores. Por ejemplo, acá en Chile van a existir muchas mutuales. Por ejemplo, van a existir las mutuales de trabajadores del cobre, ¿ya? Donde cada trabajador del cobre, al final de cuando recibe su sueldo, va a dar una parte de su sueldo a la mutual. Y si algo le pasa al trabajador, la mutual lo va a ayudar. Si el trabajador se le corta un brazo o tiene que ir al médico, la mutual lo va a ayudar. Entonces, pero cada mes el trabajador va dando un poquito de su dinero para apoyar a la mutual. Así los trabajadores se apoyan mutuamente. También van a estar los sindicatos, que se van a hacer agrupaciones de trabajadores que van a intentar negociar con los empleadores, ¿ya? Y van a organizar huelgas, marchas, negociaciones colectivas, ¿ya? Los sindicatos que hasta el día de hoy son legales. Entonces va a estar el sindicato de trabajadores del cobre, ¿ya? Donde va a estar un grupo de personas que va a representar a esos trabajadores y va a negociar por mejores salariales, etc. ¿Ya? Entonces aquí un resumen de estas soluciones que vemos. El utopismo, socialismo utópico, socialismo científico, el anarquismo, y en los trabajadores vemos las mutuales, el ludismo y los sindicatos. ¿Ya? Aquí otro resumen que también se lo puede subir al Classroom, donde está bastante resumido lo que vimos hoy día, y las preguntas que ustedes tienen que resolver. ¿Ya? Esto va a entrar en la prueba. ¿Y cuál va a ser la gracia de esta actividad? Que porfa, espero que la hagan. Si la hacen antes de mañana, o sea, la hacen hoy día y mañana antes de la prueba, les voy a dar 5 décimas. ¿Ya? A ver, y resumiendo toda la unidad. ¿Cuál crees que fue la importancia de la revolución industrial para la actualidad? La primera revolución industrial y la segunda revolución. Acuérdense, la primera impulsada por el carbón y la máquina de vapor, y la segunda revolución por la electricidad. La electricidad y el petróleo. ¿Ya? ¿En qué afectó el aumento demográfico para el inicio de la revolución industrial? Eso es lo que vimos la semana pasada. ¿Cuál fue la importancia de la maquinaria en la revolución industrial? Y finalmente, ¿qué es la cuestión social y sus consecuencias? Ya, esta la vimos en las 2 primeras clases y esta la vimos en la clase de hoy día. Nos centramos en la cuestión social. ¿Ya? Las consecuencias estarían en esto, de esta aparición de ideologías. Ahí. Todo esto serían las consecuencias. Desde aquí, lo rojito, para ayudarlo un poquito. ¿Ya? Entonces,